¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de varios temas, principalmente de seguridad, salud y ambiente. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con Gabriela Canelos. Gabriela Canelos es médico ocupacional. Bueno, ha tenido una formación a través de la Pontificia Universidad Católica como medicina médico cirujana y luego hace una especialización en seguridad ocupacional por la Universidad del Pacífico. Y durante toda su trayectoria, eh, aproximadamente 7 años, ha tenido la oportunidad de trabajar en varias industrias, así que le doy la cordial bienvenida a Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto estar acompañándoles en esta tarde y buenas tardes a toda la amable audiencia. Muy bien, Gabriela, excelente. El tema que hemos escogido ha sido el rol del médico ocupacional en los procesos productivos, ¿sí? ¿Y por qué escogimos este tema? Claro, porque, bueno, no sé si coincidirás conmigo, pero muchas veces los empresarios están totalmente enfocados en producir, porque obviamente eso les genera réditos, y eso es, digamos, en cierta manera, el motivo de sus giros de negocio, ¿verdad? Pero es interesante lo que vamos a hablar porque entra la parte preventiva, la parte de salud, ¿cierto? Y entonces obviamente juega un rol estratégico muy importante, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Así que empezamos por ahí. Mi querida Gabriela, primero para aquellos que nos escuchan, ¿no es cierto? Y por primera vez, primero vamos poco a poco. Primero explícanos, si eres tan amable, qué es el médico ocupacional, ¿no es cierto? Porque muchas veces no se conoce bien qué es lo que hace un médico ocupacional, si es que es un médico general, si es que es un especialista. Cuéntanos un poco cuál es el médico ocupacional. Sí, Carlos, te cuento que en los últimos años el tema de la seguridad y la salud ocupacional ha ido tomando fuerza. Inicialmente era un tema que no se conocía mucho, ni siquiera los mismos médicos sabíamos muy bien de qué se trataba. Pero hoy en día, pues vemos que en las empresas y en los procesos productivos es muy necesario también introducir la salud de los colaboradores. Para que una empresa sea productiva y para que un colaborador sea productivo en sí necesita estar sano. Y es ahí donde entramos los médicos ocupacionales. Pues en un inicio, como te comentaba, solamente se necesitaba un médico general, digámoslo, con conocimientos, pero actualmente la ley indica que debe haber una formación de cuarto nivel para poder trabajar como médico ocupacional. Existen especializaciones y existen maestrías en el tema, ¿no? Porque son cosas, si bien es de salud, son temas nuevos, son cosas nuevas que hay que introducir y nuestro rol realmente es del 80% de carácter preventivo. La ley indica que pues todo lo que nosotros hacemos tiene que ser prevención más que cosas curativas, ¿no? Que también la realizamos, también tratamos de enfermedades, pero lo que no queremos es que lleguen a aparecer tanto accidentes laborales como enfermedades profesionales. Y aquí importante con lo que acabas de comentar, o sea que prácticamente, bueno, tenemos que olvidarnos de contratar solamente médicos generales y para hacer la parte de curaciones, ¿no? Ahora vamos directamente hacia un sistema preventivo. Y algo que mencionas y que es muy importante que todos conozcan es que, bueno, ahora la nueva normativa, lo que has dicho, es obligatorio que este médico sea un especialista, ¿no? Sea de cuarto nivel, debidamente registrado en la CNC. ¿Es así? Es correcto. Ya, perfecto. Ahora, bueno, ya entendiendo lo que es el médico ocupacional, ¿no es cierto? Y el rol que tiene, ¿no? Que es un sistema preventivo. Vamos a ver ahora cómo aterrizamos esto hacia un sistema productivo. ¿Por qué crees tú que es importante o cómo interfiere un médico ocupacional? Y vamos a la industria como tal, ¿no? ¿Cómo interfiere un médico ocupacional en los procesos productivos como tal? Realmente intervienen casi todo. Nos fijamos en la salud del colaborador, como ya te había mencionado, hacemos controles médicos generales, pero más allá de eso nos enfocamos en todos los riesgos que implica cada colaborador. Tenemos los riesgos físicos, químicos, biológicos, dependiendo de la actividad productiva de la empresa. Uno de los más importantes es los riesgos ergonómicos. Hacemos mediciones, hacemos evaluaciones de ruido, de vibraciones, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo ergonómico, pues manipulación de cargas.
hacemos evaluaciones de movimientos repetitivos, todo esto con el fin de prevenir enfermedades como las lumbalgias, como manguitos rotadores, tendinitis, entre otras. Una vez que el colaborador, o el paciente presenta alguna de estas enfermedades, comienza a ser menos productivo, comienza a tener ausentismos, estamos hablando de incluso de enfermedades profesionales o accidentes, y pues ahí podríamos decir que la gestión ya es tardía, ¿no? Ya estamos atrasados en ese sentido. Adicional a eso, nos enfocamos en muchas capacitaciones del personal de temas mandatorios y de realidad nacional, como es la salud sexual y reproductiva, el tema de prevención de alcohol, de tabaco, de drogas, el riesgo psicosocial, es decir, tratamos de prevenir el famoso síndrome de burnout o el moving, que es el acoso laboral, entre otros temas. También incentivamos una buena nutrición, hacemos inspecciones de comedores, de baterías sanitarias, tenemos un montón de reuniones en cuanto al comité paritario, actividades preventivas igualmente. Bueno, un médico ocupacional realmente tiene un sinnúmero de actividades que día a día hace muy dinámica la actividad. Bien, o sea, realmente es amplio la actividad como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a un caso concreto, ¿no? En toda tu experiencia, bueno, vamos a algo que nos quieras como comentar o como recordar, alguna experiencia, porque claro, nosotros somos preventivos el momento que el giro del negocio, bueno, quiere producir y de que ¿nos puedes compartir una anécdota tal vez o alguna situación en la que salud ocupacional realmente este, tuvo relevancia en un proceso productivo y que realmente se tuvo que hacer algún cambio de gestión, de técnica, de procedimiento? Sí, claro, te podría comentar sobre los casos que hemos tenido. Cuando yo ingresé a trabajar en la empresa donde estoy, pues habían algunos casos de enfermedades profesionales, sobre todo lumbalgias crónicas, personas con hernias discales, y al hacer el estudio ergonómico, pues se veía que estaban realizando demasiada manipulación de cargas, ¿no? Como sabemos, las cargas que un hombre en sí debe hacer son máximo 23 kilos, pero estamos hablando de que estas personas hacían mucho más que eso, hasta te diría 50, 60 kilos, todas las posiciones ergonómicas muy sobreesforzadas, y esto, pues la exposición con el tiempo desarrolló unos casos de lumbalgias crónicas. Esto a su vez comenzó a que el trabajador sea menos productivo, que tenga más reposos médicos, más ausentismos y pues no salga la producción como se desea, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues se hacen los estudios ergonómicos correspondientes y pues la empresa asigna ya unos presupuestos importantes para implementación de ayudas mecánicas. Por ejemplo, hoy en día diría que todas las empresas ya tenemos ya pallets, tenemos montacargas, tenemos brazos mecánicos, tenemos algunas ayudas mecánicas, y aparte la contratación del personal adecuado, no es que una persona está haciendo la carga, sino que entre dos ya se comienza a hacer. Se abren otros espacios importantes para unos descansos, se han abierto la facilidad de poder hacer pausas activas entre sí, o sea, todo eso va mejorando y van disminuyendo los casos en este caso, pues lumbalgia. Bueno, qué importante esta anécdota que acabas de mencionar. Y por lo que escuché, esto también implica una inversión, ¿no? El armar un presupuesto, en cambiar ciertos procesos. ¿Cómo ves tú a los directivos? ¿Qué tan abiertos pueden estar? Porque claro, cuando es una inversión Ujú. relativamente fuerte, ¿qué tan abiertos están ellos a hacer estos cambios? Bueno, puede ser bastante difícil, pero crear la conciencia es parte de nuestro rol, ¿no? Hacer estudios igual estadísticos, eh, hacer el conteo de cuánto les cuesta a una persona que tiene un ausentismo versus una persona sana con una implementación de algo mecánico, pues ahí les vamos convenciendo. A los gerentes hay que hablarles más de números, pero hoy en día, como he mencionado, pues existe más conciencia al- de este tema. Y aparte también entiendo que, bueno, hay bastantes controles o controles, ¿no? De las instituciones.
que controlan como entes rectores, ¿no? De regulación y control, como los ministerios, el IES, etcétera. Entonces, bueno, es un tema de cumplimiento obligatorio. Vamos un poco Ujú. ahora hacia las consecuencias, ¿no? ¿Qué nos puedes decir cuando no se toma en cuenta esto? Tú sabes, lamentablemente nuestra cultura es reactiva, ¿no es cierto? Y claro, bueno, actuamos cuando ya un suceso, un hecho ya se ha materializado, ya tenemos un problema, ya nos ha costado mucho dinero. Entonces, ahí es donde realmente tomamos en cuenta todo este tema preventivo. ¿Cuáles son los riesgos para un negocio? El no tener salud ocupacional. Bueno, son bastantes los riesgos, pues gente enferma, gente con poco conocimiento, más casos de consumo de alcohol, más casos de embarazos no deseados, más demandas de alimentos, más ausentismos, más accidentes de trabajo. eh, Eso te podría decir. Y aparte, pues más colapso de las instituciones médicas, ¿no? Porque aquí básicamente es un departamento médico ocupacional se puede catalogar como también un centro de atención primaria, entonces podemos ir ya tratando y podemos eh, tratar de no colapsar tanto los centros de salud que tenemos a nivel nacional, que de por sí ya son también bastante colapsados. Desde el punto de vista ya empresarial, legal, ¿puede haber algún tipo de demanda si es que no se implementan estos sistemas de salud ocupacional? Sí, claro, existe la responsabilidad patronal, existen multas de las empresas en el caso de no realizar el cumplimiento, el seguimiento, las medidas de control a los colaboradores. Pero bueno, más allá de eso por obligatoriedad, pues yo siempre trato de incentivar a los gerentes y a la gente en sí que tengamos todos pues la conciencia de la prevención, ¿no? Muy bien, queda clarísimo la parte de salud ocupacional y preventiva. Ahora vamos un poco a la parte administrativa, ¿no? La administración, los que toman decisiones, los que asignan presupuesto, los que planifican, los que hacen selección, ¿no es cierto? Ellos realmente es un proceso muy, muy importante. Y desde el punto de vista administrativo, eh, bajo bajo toda tu experiencia como tal, cómo se puede generar ya procesos más eficaces, ¿no? Porque tomamos en cuenta que el momento desde una convocatoria, desde una contratación nueva, tiene que iniciar ya lo que es salud ocupacional. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ir cambiando, digamos, desde el origen, desde un inicio, desde una nueva contratación, cómo ordenar salud ocupacional para que esto desde un inicio funcione? Bueno, te comento que nosotros trabajamos muy de la mano con el área de talento humano. En el momento de una contratación, básicamente trabajamos en conjunto, es la entrevista, pero también es el estado físico y médico inicial. Existen ciertos estándares sin caer obviamente en temas discriminativos o temas de estética o cosas así, que sí tenemos que nosotros fijarnos para que el colaborador una vez que ingrese a trabajar pues no presente trastornos o molestias, ¿no? Aquí se implica todo lo que son exámenes preocupacionales enfocados al riesgo, un examen físico, conocer una historia clínica ocupacional completa de todos los antecedentes médicos y pues todo ir manejando documentalmente, ¿no? La salud ocupacional es una actividad bastante administrativa, como comentas, se hacen muchos informes, se manejan muchos matrices de Excel, muchos indicadores de igual manera. Entonces, a las personas que no les gusta lo administrativo, pues no les recomiendo estudiar salud ocupacional. He visto una práctica y quiero que me comentes si estamos haciendo correctamente. He visto industrias en las que cuando ingresa un trabajador, el requisito es que el trabajador traiga los exámenes ocupacionales pagados por el trabajador. ¿Eso es correcto? Bueno, ahí te podría decir que ya depende de cada empresa, ¿no? En mi experiencia,
Bueno, las empresas donde yo he trabajado paga los exámenes complementarios de los trabajadores o de los aspirantes, o muchas veces se divide el costo, ¿no? Se le explica al paciente cómo sería el tema de un examen inicial en el cual tal vez el colaborador tenga que hacer un pago mínimo de, digamos, un examen inicial o el 50% y el resto de los exámenes los cancela la empresa. Bien, pregunto esto sí porque todavía no está muy claro a veces cómo proceder. Hay industrias que también lo hacen porque de pronto la rotación es muy alta, ¿no? Entonces tienen este tipo de procedimientos, ¿no? Como tal. Pero siempre es importante revisar la norma y ver si es que es lo correcto o no es lo correcto, ¿no? Ahora, claro, los acuerdos privados entre el aspirante y la empresa, pues si pueden llegar a un acuerdo sin desviarnos obviamente de lo que tenemos que hacer, pues puede ser válido también de la misma manera, ¿no? Y para ir terminando, mi querida Gabriela, habías comentado sobre los indicadores, ¿cierto? Eh, Coméntanos tres indicadores que realmente a nosotros nos llaman la atención los prevencionistas, sobre todo para una presentación gerencial. ¿Qué indicadores crees tú que en salud ocupacional son los más importantes? Bueno, yo te diría que el de morbilidad común es, en sí vamos a ver cuáles son las enfermedades más predominantes en nuestro medio para ver en dónde tenemos que aplicar campañas y qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, pues, o para bajar el porcentaje de las enfermedades más comunes, ¿no? Tenemos también otro indicador que es el indicador de ausentismo por enfermedades profesionales o por accidentes de trabajo. Ese básicamente lo que nos indica es cuánto una persona está, digamos, faltando y cuánto está costando eso a la empresa. Entonces, ¿qué actividades debemos hacer ante eso para disminuir el ausentismo de los colaboradores? Eso, ¿qué más te puedo comentar? Las actividades totales versus las actividades preventivas también es muy importante para garantizar que el Departamento de Salud Ocupacional esté enfocado sobre todo a las actividades preventivas más que curativas. Este indicador es a veces un poquito difícil de manejar porque muchas veces pues desconoce la gente que aquí es lo que estamos haciendo es prevención y comienzan a venir y a venir personas enfermas cuando en realidad ese no es nuestro rol final, ¿no? Entonces siempre tenemos que ganarle a lo preventivo. Entonces ese es otro indicador muy importante, entre otros. Entre otros, excelente. Ya, y para los que nos están escuchando y de pronto están dando un primer paso en lo que es salud ocupacional, eh, ¿qué recomendaciones tú les darías? Tres recomendaciones puntuales. ¿Qué les dirías a ellos para que empiecen con éxito lo que es la salud ocupacional? Pues realizar los estudios primero adecuados, sí, es un título, como les comentaba, de cuarto nivel que debe ser considerado con seriedad. Hay que adquirir bastantes conocimientos nuevos que en el pregrado pues no nos enseñan, entonces sí, informarse, estudiar bastante la normativa legal. Segundo, pues mantener siempre relaciones con otros profesionales porque hay muchos casos que se tratan disciplinariamente. En mi caso trabajo bastante con traumatólogos, con otorrinos, se trabaja bastante con otras especializaciones, entonces eso también les recomendaría. Y tercero, pues la conciencia, ¿no? De que somos preventivos, eso es muy importante. No estamos tanto para curar gripes y gastroenteritis y cosas así, sino para prevenirlas. Esos serían mis tres consejos.